semillero. Digamos, nuestra forma de presentar va a ser más o menos 5 presentaciones de 10 minutos cada una. Para contarles un poquito el proceso, cada uno de los que va a presentar simplemente escogió algún producto, ya sea de investigación o un video o algo por el estilo que les llamara la atención respecto al tema y pues obviamente que tuviera interés y nos los va a presentar acá. Entonces, hagan de cuenta, van a ser 10 minutos, aproximadamente en eso nos demoramos 1 hora, ojalá un poquito menos, y al final pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, y la idea es, pues, digamos, que fomentemos ahí un poquito la discusión a partir del material que les vamos a presentar. Y creo que es eso. No sé, Seba, si te parezca que las personas que van a presentar se presenten un poquitico como y que nos cuentes quiénes son, dado que somos un grupo súper grande. Entonces, por ejemplo, no sé, Alexander, Federico, Fernando, Javier, que solo simplemente antes de iniciar digan hola, mi nombre es tal, y digamos a qué se dedican y ya que nos cuenten un poquito. Y ahí sí empezar. ¿Les parece? Sí, de una. Listo, súper. Yo soy Alexander. Es decir, Alexander no alcanza a llegar, pero entonces yo hablo por Alexander. Ah, listo. Ah, Carolina. Tú eres Carolina. Hola. Hola. Federico anda por ahí también. Entonces, sí, dale, Seba, si quieres empecemos para que nos rinda. El primer video, ¿de quién es? Pues, Perdón, tengo una duda existencial antes. Sí. Dale. Es que yo no estoy en el WhatsApp porque no uso eso, pero lo que tengo entendido es que hoy también son las presentaciones, no solo de cosas que nos interesaban, sino de las cosas que hemos ido avanzando, ¿cierto? Sí. Pero ¿Quién esas está vienen hablando? después, Perdón. Carolina. Carolina, en el grupo, ¿tú estabas en el grupo de WhatsApp? Yo estoy en el Slack solamente porque no uso WhatsApp. Ah, ok. Pero mi compañero con el que estamos investigando, que es Alexander, propuso que nosotros presentábamos hoy, pero Exacto. lo que preparamos no es algo ajeno, sino... Las personas han investigado, en tu caso, parte de tu investigación, o puede ser alguna investigación de otra persona. Puede ser, digamos, estaba súper abierto, entonces sí, si tienes Okay, avances vale. de eso, súper bienvenida. Listo, gracias. Dale. Listo. Entonces, pues este es un video que Julieta propuso. Entonces vamos a verlo. Primero les voy a compartir pantalla. Listo. Sebas, Julieta, ¿está por ahí? Y acá estoy. Sí. Hola, Julieta, ¿te gustaría presentarte? Por fin, como para... Bueno, hola, yo soy Julieta, soy estudiante de biología de la Universidad de los Andes, estoy en tercer semestre apenas. Y nada, este es un profesor mío, él es biólogo, si no estoy mal, se graduó antes de ingeniería mecánica. Hoy en día trabaja en en laboratorio de evolución de primates y dispersión de semillas. Y este es uno de los muchos trabajos que él ha hecho. Y ya me pareció un video muy interesante porque justo de lo que vamos a tratar acá es un ejemplo muy preciso de una especie pues única, si no es de Colombia, Sudamérica. Y ya. Listo. Me avisan por favor si están escuchando. En verde. From the best of my knowledge, there's no one that has seen albino spider monkeys in the field. It's very beautiful, but it's also telling a pretty sad story about the species.
Sí, I am a no, primatologist. I have been working mi internet está with fallando, spider monkeys pero mal. over 50. Ya les paso el link. Mejor que lo vean ustedes, dura solo 5 minutos, entonces ahí lo pueden ver. O si alguien, ¿Aló? ¿Me escuchan? hola, ya te oigo. Fernando, si no se mal. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, hola. Ay, ya también. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Fernando. Bueno, Muy bien. Bueno, y para decir como que quién soy, pues soy estudiante de economía con opción en educación y en matemáticas. Eh, y vengo a presentarles hoy un documento que encontré en una de las bases de datos a las cuales está afiliada la universidad sobre la decisión de ciertos eh, ganaderos de adoptar prácticas agroforestales. Entonces, no sé si me dejas como compartir pantalla para mostrar una presentación como cortiquita, chiquita. sí, creo que ya eres coanfitrión. Creo que ya puedes compartir. Ok. Buenas. Yo. Ahí pueden ver mi pantalla. Aún Sí, no, Pi. yo no puedo. No, yo tampoco. Yo sí Sebas, es que puedo. creo que ya hay una pantalla que está siendo compartida. O sea, a mí me sale la pantalla de Semillero Acción contra la Deforestación. Creo que Sebastián dejé de compartir, creo. Ok. Yo la ¿Listo? estoy viendo. Yo sí estoy viendo la presentación, Yo no veo nada. Yo igual, yo sí ¿no? la veo. O bueno, de pronto soy solo yo. Yo no. Yo tampoco veo. Mira, yo tampoco. Ok, No, yo creo que, tampoco la veo. espérense, me sale, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Listo. Ya. Ahora, dale de nuevo, Fernando, porfa, intenta compartir. Listo. ¿Ya? Ya, ahora sí, ahora sí. Eso, Sí. listo. Bueno, el documento se llama Factors Affecting the Adoption of Agroforestry Practices y pues trata de eso. Van a hacer un análisis. Este es un documento publicado el 6 de junio del 2020. Lo que me llamó la atención es que pues, es bastante reciente. Y es un estudio que busca ver cuál es, primero, tiene dos enfoques. Uno, cuál es la probabilidad de que una persona, una persona ganadera, adopte prácticas agroforestales dentro de su sistema de producción. Y el segundo enfoque es sobre la intensidad del uso de esas prácticas. Entonces, primero, para hablarles algo de sistemas agroforestales, no sé si algunos lo conozcan, el objetivo es utilizar más o menos como lo que hay en el terreno. Entonces, usa pastizales y árboles ya existentes y, digamos, trata de convivir la actividad ganadera con la fauna y flora ya presente. Y si es posible también, existen las prácticas de cultivo de árboles, de plantación de árboles, para, digamos, no tener que invertir en madera para la construcción de cercos o de granjas o de cosas por el estilo. Entonces, dentro de unos de los beneficios tiene que ver con la recuperación de tierra degradada
dado que no se tiene que intervenir tanto la tierra porque se usa tal y como es. Y algo que sí, pues esto sí no lo entendí muy bien, no sé si alguien me pueda explicar mejor. Dice que es una alternativa al secuestro de carbono, porque como la ganadería genera muchas emisiones de metano por parte de las vaquitas, entonces como que supongo que la presencia de más árboles como que disminuye ese tipo de interacción, pero la verdad no lo tengo muy preciso. Sin embargo, es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque se necesitan, principalmente es una inversión a largo plazo. Entonces va para para el ganadero que buscaría adoptar este tipo de prácticas, necesitaría tomar decisiones administrativas que tienen que ver con la inversión en material, en guía técnica, en capital humano para poder entender, digamos, cuáles son los beneficios y pues por qué valdría la pena hacerlo. Entonces, ese va a ser un proceso complejo y va a ser algo que se va a tener en cuenta en el desarrollo de la estimación. Y pues tiene otro beneficio que tiene que ver con la diversificación de producción, porque incluye darle un poco más de usos alternativos a la tierra. Entonces, digamos, en el documento hablan de 3 razones históricas por el cual hubo crecimiento de la ganadería, que no las abordan mucho, pero me pareció relevante, en las cuales hablan sobre los precios del café. Cuando hubo bajos precios del café, se generaron incentivos para la adopción de la ganadería como actividad productiva. Entonces, eso fue como más o menos por los años 50, si mal no estoy, en 1950. Entonces, se expande un poco la ganadería y se vuelve un poco más relevante en el país. La implementación de tratados de libre comercio que permiten, pues ahí lo dice, entrada de nuevos productos agrícolas. Eso principalmente porque, digamos, el mercado nacional no es muy fuerte. Eh, la ganadería no es un porcentaje demasiado grande del PIB colombiano y aquellos que se dedican a esto lo hacen como por falta de oportunidades o porque es la única. Y eso tiene que ver con la tercera razón, con el hecho de que en las zonas de cultivos ilícitos, como la tierra ya está como muy desgastada, pues es más fácil utilizarla para la ganadería, donde no se necesita una calidad de la tierra específica para ciertos cultivos. Entonces, digamos, como reemplazo de cultivos ilícitos, existen programas gubernamentales que incentivaban esta actividad. Entonces, digamos, van a hacer lo que hacen los autores en el documento, es que van a utilizar una base de datos de 1.605 observaciones que van a ser ganaderos en 5 regiones de Colombia, principalmente en el Cesar, Magdalena Bajo, el eje cafetero y cercano al Valle del Cauca, y las colinas bajas de la Cordillera Oriental, que yo me imagino que va a ser como por el lado de los llanos. Y van a ser 2 enfoques econométricos. El primero, evaluar la decisión de adopción, ¿sí? Entonces van a utilizar un modelo de probabilidad, teniendo en cuenta variables como asistencia técnica. Digamos, si el gobierno fue hasta donde el ganadero y le dijo, ven, nosotros lo vamos a ayudar a aceptar estas prácticas, o le vamos a enseñar qué hay que hacer. Si existían programas antiguos de tipo, por ejemplo, plantación de árboles o algunas de las diversas estrategias, edad y pues unas más variables. Y el segundo enfoque es la intensidad del uso de estas prácticas. La intensidad la van a medir como usar frecuentemente las prácticas agroforestales y usar distintos tipos de técnicas. Entonces, en principio, digamos, mostraron esta gráfica que muestra como por regiones cuántos tipos de prácticas agroforestales utilizan. Entonces, en el mayor de los casos se utiliza una, principalmente en la región del eje cafetero, y entre más aumenta como la intensidad, por ejemplo, de prácticas agroforestales, pues se va disminuyendo
la cantidad de ganaderos que las usan a ese nivel en casi todas las regiones, pues generalmente. Y finalmente, después de la estimación, concluyen que las variables mencionadas ahí, que son pues, el tamaño del ganado, la participación en proyectos de plantación de árboles es muy importante porque eso les, como que les disminuye los costos y además les permite saber un poco más sobre los beneficios de estas prácticas. Entonces, digamos, esa variable sí generaba un aumento en la probabilidad de adopción de estas prácticas mucho más grande. Y el uso de créditos y sistemas de producción de carne también, porque es una inversión a largo plazo. Para los ganaderos eso es algo que es importante tener en cuenta porque no son cosas que surten efecto en el mediano plazo. Digamos, creo que se demoran un par de años en poder acoplarse completamente a ello. Además de que, pues, como se necesita un poquito más de capital humano para entender las dinámicas de estas prácticas, entonces es importante. Y apoyando la intensidad de las prácticas está la existencia de manantiales de agua, digamos, como que por su valor, por lo que pues, las prácticas ayudan a mejorar el, o al menos a no empeorar el estado del agua. Digamos, la existencia de manantiales le da valor al usar las prácticas y se puede aumentar la intensidad. Y lo mismo, proyectos de plantación de árboles también generan más en la intensidad. ¿Sí? En cuanto a la metodología de la regresión, eso sí, la segunda no lo entiendo muy bien porque usan modelos de conteo de Poisson, entonces todavía no tengo los conocimientos para eso, pero en la parte de la discusión muestra en eso. Entonces, eso sería como por el documento que encontré, si tienen ahorita se los mando. Y ya, así como resumido. Muchísimas gracias, Fernando. Súper, súper, súper. Muchas gracias. Y sí, porfa, si tienen preguntas respecto a cosas que vamos presentando, anótenlas y ya al final podemos discutiendo. Muchas gracias, Fernando. Federico, ¿tú estás por ahí? Sí, aquí estoy ya. Si quieres, ¿cómo es que hago para compartir? Ponle pantalla? la cosita verde abajo, sí. Ya. Bueno, ahí ven la presentación, ¿cierto? Sí. Vale. Bueno, a mí me parece importante como explicar un tema pues, que pude trabajar en la tesis y creo que es como crucial para entender este fenómeno de deforestación en la Amazonía y en otros bosques tropicales en América, y es el de los imaginarios que construimos sobre ellos. Entonces le coloqué un título como Barbarie, Horizontes y Tesoro Amenazado, las transformaciones de los imaginarios sobre los bosques tropicales. Bueno, este grabado es un grabado de un colonizador holandés sobre América de 1580 y uno de los elementos que más se resalta en este grabado es la oposición que hay entre el hombre blanco europeo, ¿cierto? Que llega con sus artefactos náuticos, con sus barcos como representando la civilización, en oposición a una mujer desnuda, eh, con muchos animales, ¿cierto? Y al fondo, no sé si logran ver como una hoguera, también pues como una pierna, como lugar de canibalismo, de barbarie, como de incivilización. Este fue el imaginario que construyeron los europeos sobre América y en especial sobre los entornos ambientales naturales de América, que de una u otra manera legitimó el proyecto colonizador como de transformación ambiental de este espacio de América. Entonces, este imaginario de los bosques como un lugar monstruoso, malsano y bárbaro no terminó con la colonización, sino que la Sociedad Nacional Republicana fue muy heredero de estos imaginarios. Esta, por ejemplo, es una lámina de la Comisión Coreográfica en ese momento se llamaba la provincia de Córdoba, que es ahorita el oriente antioqueño, donde podemos ver justamente eso, que es un entorno pues, desordenado, muy lúgubre, donde pues, el ser humano es casi que minúsculo al lado de esa inmensidad, porque de una u otra manera
los bosques eran espacios que Claudia Leal, una historiadora ambiental, llama espacios amenazantes, que amenazaban al ser humano, que eran peligrosos de habitar y que justamente es una herencia occidental en el que los bosques eran justamente el lugar opuesto a la civilización, eran lugares de enfermedades. Recordemos, muchas expediciones no volvían por temas de enfermedades tropicales que no se conocían, donde además se crean estas personificaciones monstruosas como la pata sola, la llorona. Todos estos mitos vienen de tiempos coloniales como justamente un mecanismo de que el bosque es un lugar peligroso. ¿Qué pasa con este imaginario? Se transforma ya en tiempos republicanos, más o menos como en el siglo XIX, en los baldíos. ¿Qué son los baldíos? Justamente estas zonas despobladas, ¿cierto? Bosques inmensos que pertenecen a la nación porque no tienen propiedad privada y que terminan siendo espacios que se incentiva justamente para civilizar, para colonizar. ¿Por qué? Porque son espacios justamente muy amplios, pero también llenos de recursos, como de hierbas medicinales, y posteriormente, ya sea a finales del siglo XIX, espacios para transformar y volverlos verdaderas factorías agrícolas. Y esto no es solamente de Colombia, digamos, es un común denominador de América, de Latinoamérica, y yo creo que América del Norte, ¿no? Entonces se crean estos mitos fundacionales de las naciones como la conquista del oeste en Estados Unidos, la conquista del desierto, que es como esta expansión de Buenos Aires hacia las Pampas, la pacificación de la Araucanía en Chile, donde pues Santiago domina estas zonas de los mapuches, los llanos venezolanos, y en Colombia digamos, el fenómeno más visible es la colonización antioqueña, donde estas hordas de campesinos desposeídos, es decir, que no tienen tierra y que no tienen cómo trabajar, eh, porque ya las minas de oro están saturadas, pues empiezan a colonizar estas vertientes de las cordilleras de los Andes, ¿no? Y bueno, los economistas podrán hablar de esto más que yo, pero todo esto se enmarca en un espacio más amplio que es el modelo agroexportador, en donde pues casi todos los países de Latinoamérica se especializan en uno o dos productos, pero con el común denominador de que son productos agrícolas. Entonces, plantaciones bananeras en Honduras, en Nicaragua, incluso en el Magdalena colombiano, las plantaciones cacaoteras de Ecuador, la explotación cauchera en la Amazonía peruana o los potreros ganaderos en Argentina, en Venezuela. Entonces, el bosque ya no es este lugar como monstruoso, sino este lugar donde el ser humano casi que siente ese deber como colonizador de llevar la civilización, justamente con un enfoque de ganar réditos económicos a partir de esto, ¿no? Esto tiene unas implicaciones ambientales pues, muy claras. Los bosques, en especial en los llanos venezolanos, en Argentina, estos bosques que ahorita vemos como pastizales, eran bosques no tan densos como la Amazonía, pero eran bosques que a partir de la introducción de pastos africanos, como el yaragua, la India, el Pará, se acelera mucho más la transformación y con la entrada de las vacas se asienta esta transformación ambiental, como que estos brotes de árboles pues dejan de existir, y esto es un modelo que va a ser común nuevamente para América Latina. ¿Qué pasa entonces con los monocultivos? Porque el cacao, el banano, el café se cultivan de la forma de los monocultivos. Bueno, que hay ecólogos que empiezan a hablar de una reducción de la renta forestal. ¿Qué significa esto? Que como hay menos diversidad de especies, es mucho más fácil la propagación de hongos o de patógenos, y esto es lo que justamente historiadores ambientales como McCook y Soluri pues muestran para el caso de Ecuador, donde la escoba de bruja, que creo que es un hongo, acabó con un montón de plantaciones, y la enfermedad de Panamá, que es una enfermedad que le da al banano, lo que hizo justamente fue deforestar un montón, porque ¿qué pasaba cuando uno de estos hongos cogía una plantación? Pues simplemente lo abandonaban, y como pues había un montón de monte, de bosque justamente, pues simplemente era más fácil desmontar otra hectárea o otras miles de hectáreas y abandonar pues las que ya estaban contaminadas.
hay un ecólogo que creo que es de los Andes, pero ahorita da clases en la Nacional, no, en la Javeriana, que cuenta más o menos que solamente en Colombia hubo como 4 millones de hectáreas despejadas, es decir, como que eran bosque y pasaron a ser simplemente potreros, y otros casi 5 millones de hectáreas que fueron como degradadas, es decir, intervenidas, pero pues, que desapareció del todo el bosque. Y en total, esos 9 millones de hectáreas deforestadas, solamente entre 1850 y 1920, fue como el triple de lo que deforestaron los españoles en 300 años de colonia. O sea, vemos que este es un momento muy importante en el que aumenta la deforestación, claro, muy distinto a lo que pasa ahora, pero aquí pues un momento importante. Bueno, ya para entrar en la Amazonía, y porque creo que todo esto es importante, desde 1950 algunos antropólogos han empezado a hablar del antropoceno, en donde pues el ser humano tiene una huella mucho más fuerte como en la Tierra, entonces se habla de que estamos en una nueva época geológica. En Colombia, por ejemplo, pasamos de ser 16 millones a 40 millones en 50 años, y en el mundo de 2.000 millones a 6.000 millones, o sea, se triplicó la población, pues muy de la mano de las vacunas, bueno, un montón de cosas que no voy a profundizar acá. Y bueno, entonces empezó el dilema de dónde vamos a poner a toda esta gente. Entonces se incentivaron mucho, se incentivó, perdón, desde los gobiernos liberales de 1930 la colonización de la única frontera que no había sido abierta, que era la Amazonía. Es decir, ya habíamos llegado como nación al Pacífico, entonces ya estaba los asentamientos en el Chocó, también en el Caribe, en la Orinoquia, pero en la Amazonía no. Y esta inauguración de la Amazonía se da de la mano de una prisión, que es la prisión de la Araraquara, donde básicamente pues enviaban a como los reos. No encontré imágenes de ese lugar, pero esta que vemos a mano derecha es la prisión de Gorgona, que es como otra prisión agropecuaria que se abrió y después se cerraron. De la mano de esta prisión y pues de otros asentamientos es que empieza realmente la colonización de la Amazonía desde el Meta y desde Casanare, no, perdón, desde el Caquetá. Y acá entramos pues al último punto que creo que es fundamental, y es, claro, vimos que en un comienzo el bosque es un lugar peligroso, malsano, monstruoso. Después pasa a ser un lugar, un horizonte de posibilidades, de crecimiento económico, y hacia 1970 se empieza a hablar mucho más serio de que, oigan, creo que se nos está yendo la mano, eso está saliéndose pues de control, y empieza como a hablarse mucho más del calentamiento global. Entonces desde la academia gringa surge lo que es el conservacionismo, en donde empiezan a decir hay algunos espacios como de interés por su biodiversidad que debemos proteger, pero lo que hacen es importar este modelo de parques naturales gringos donde el problema es el ser humano, entonces es mejor prohibir que la gente viva acá, como pasa en Yosemite, en muchas reservas forestales gringas, pero aquí en América Latina, incluso en el Amazonas, que es la zona menos poblada, pues siempre ha vivido gente, no solo indígenas, sino también colonos. Eh, y estos colonos empezaron a tener como ideas que a mi juicio son mucho más importantes, como Chico Méndez, que era un seringueiro, es decir, que viven de la explotación, de la extracción, perdón, del caucho, que pues a los ojos de un conservacionista diría, no, pues también se está lucrando de la deforestación, de todo esto, pero él decía, no, ante la avanzada ganadera promovida por la dictadura militar brasileña, él decía, si queremos salvar a la selva amazónica, tenemos que salvar a las personas que viven acá, los que viven de la explotación, de la extracción del caucho, porque son ellos quienes habitan acá, son ellos quienes conocen este lugar, y se inventó algo que a mí me parece una genialidad completa, que son las reservas extractivas. Entonces lo que dice es, delimitemos unas zonas en las que los seringueros se comprometen a solamente extraer caucho de estas zonas, que realmente son pequeñas en comparación con el Amazonas, pero además el Estado brasileño y los ganaderos se comprometen a que estas zonas no pueden ser derrumbadas y no se pueden convertir en pastizales. Entonces, de esta forma, no solamente defendió un estilo de vida muy particular,
sino que también muchas zonas de Brasil hoy en día no pueden ser deforestadas porque son pues, reservas extractivas. Entonces ya para concluir, creo que hay 3 puntos que me parece importante que tengamos en cuenta a la hora de entender la deforestación en la Amazonía. El primero es que este es un proceso de larga duración, es decir, no se reduce simplemente a un presidente brasileño que quema el monte y no se reduce tampoco a oleadas de colonos pues, que deforestan sin ninguna intención, no. Realmente lo que se ha visto aquí es como un proceso que viene desde la conquista de América por civilizar y dominar estos espacios que aparentemente son bárbaros, y el Amazonas, por su característica, pues, digamos, de biodiversidad y de todo esto, pues es como el último espacio pues, por conquistar. No estoy diciendo que haya que conquistarlo, sino que es un proceso de larga duración y que no, o sea, si queremos entenderlo hay que también mirar para atrás para ver ciertos procesos. La segunda, que la ganadería, pero incluso también la agricultura son mecanismos para acentuar la transformación del ecosistema. O sea, no se puede entender por qué se meten vacas en el Amazonas, sino como una herramienta pues para que donde se tala el bosque no vuelvan a nacer, ¿cierto? Y esta introducción de nuevos pastos que son africanos porque son más resistentes, bueno, un montón de cosas, pues es un proceso para acentuar esta transformación. Es decir, creo que para entender la deforestación del Amazonas no se puede limitarse a la cuestión económica, sino a una cuestión ambiental que creo que pues no comprendo muy bien, pero es interesante. Y la tercera, que creo que es lo más importante, es que las prácticas de resistencia ante la deforestación no pueden ser pensadas pues desde la academia centralista, con ojos de no, mejor deberíamos dejar el Amazonas quieto, ¿cierto? Esta idea conservacionista muy gringa, sino que creo que debe ser construida y pensada por los pobladores de la selva y no contra ellos, porque son ellos los que han habitado acá por mucho más tiempo que nosotros, son ellos quienes lo conocen de primera mano y creo que la defensa por los modos de vida de los pobladores de la selva inevitablemente va a proteger como la selva de los ganaderos y todo esto. Y bueno, era eso. Súper, Federico, muchísimas gracias por tu presentación. También muy, muy chévere que nos cuentes sobre esto. Otra visión distinta, no sé si tú lo dijiste al principio, pero tú eres antropólogo, ¿cierto? Sí, pues antropólogo e historiador también. Ok, vale, súper, muchísimas gracias. Bueno, vamos, creo que un poquito apretados de tiempo, pero pues bueno, creo que lo podemos lograr. Javier, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Bienvenido. Ok, pues voy a hacer lo más rápido posible, no voy a ocupar tal vez los 10 minutos, sino sí, un poco menos. Esto es un estudio que se elaboró, que se presentó el año pasado, elaborado por la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, la Universidad de California, el IDEAM, el Instituto Humboldt, entre otras entidades, donde explica que la destrucción de los bosques dentro de los parques nacionales naturales y otras zonas de reserva nacional creció en un 177% después de la firma de la paz. Entre Javier, otras perdóname, cosas, qué pena, te voy a interrumpir, discúlpame. Antes, ¿podrías presentarte muy brevemente, porfa, para que nos cuentes cómo, a qué te dedicas, quién eres y si quieres compartir, ¿tienes presentación o no vas a compartir nada? no, voy a hacerlo así a palo seco, digamos, Listo, como dale, se diría. perfecto. No, está bien. Cuéntanos, antes de empezar, qué pena interrumpirte, cuéntanos un poquito más de ti, porfa. Bueno, yo soy Javier Silva, soy periodista. Trabajé muchos años, casi 20 años con el periódico El Tiempo. Fui el redactor ambiental del periódico durante 10 años, desde 2005 hasta 2015. Y hoy me dedico a la redacción científica, la redacción ambiental. He trabajado en parques nacionales, en la Fundación Natura, y hoy estoy trabajando con WCS, que es una organización ambiental norteamericana que tiene una sede en Colombia, un capítulo en Colombia, que trabaja específicamente por la protección de la vida silvestre. Es Wildlife Conservation Society, WCS Colombia.
Eso es más o menos así como a grandes rasgos. Soy básicamente redactor, me dedico pues a escribir, por eso siempre les he puesto pues a sus órdenes para lo que necesiten a la hora de escribir o de alguna asesoría a la hora de escribir, pues me considero con cierta habilidad. No soy experto, pero pues tengo alguna habilidad después de tantos años de estar trabajando en periodismo, prensa básicamente. Entonces ahora sí voy a entrar a la presentación. Entonces, como les decía, este es un informe que se emitió con varias organizaciones unidas, que es Parques Nacionales, la Universidad del Rosario, la Universidad de California, el IDEAM, el Instituto Humboldt, y que analizó la situación de algunos parques nacionales después de la firma de la paz. ¿Qué le pasó a los parques después de la firma de la paz? Entonces se descubrió que la deforestación creció en estos parques el 177% después de la firma de la paz. Entre otras cosas, por el avance de la agricultura en zonas de amortiguación y dentro de estas zonas de reserva también. Las zonas de amortiguación son las zonas que están aledañas al parque, pero la deforestación también creció dentro de las áreas protegidas. En Colombia hay 59 parques nacionales o áreas nacionales protegidas, y este estudio analizó la situación de 39. Yo les voy a pasar el estudio a través de la aplicación para que ustedes lo puedan revisar, el link. Entonces, para entrar en materia, digamos, lo que quiero decir es que antes de que el gobierno de Juan Manuel Santos lograra la firma de la paz con la guerrilla de las FARC, analistas y expertos siempre advirtieron sobre los peligros que podía enfrentar los recursos naturales cuando la guerra terminara. Se dijo, por ejemplo, que la deforestación podría incrementarse cuando los frentes de las FARC o el grupo armado ya no hicieran presencia en bosques o selvas del país, principalmente en la Orinoquía y la Amazonía. Entonces se hizo una comparación de qué pasaba con los parques antes de la firma y después de la firma. Como ya les decía, es un aumento tremendo de 177% que se concentró básicamente en algunos parques que o son eslabón entre la Orinoquía y la Amazonía, o la zona indígena y la Amazonía, o estrictamente en parques que están ubicados dentro de la Amazonia. Entonces, en el Parque Nacional Serranía de la Macarena, que está en el Meta, pero que tiene una conexión importante con la Amazonia, la deforestación antes de la desmovilización de las FARC era de 41 kilómetros cuadrados. Esa cifra pasó a 91 kilómetros cuadrados después de la firma. No es el único sitio donde la destrucción es preocupante. En el Parque Nacional Tinigua, que también es en el Meta, que constituye un eslabón con otros sitios clave como el Sumapaz y la cordillera de los Picachos, en Caquetá, la destrucción del bosque alcanzaba los 37 kilómetros cuadrados antes de que se le pusiera punto final al enfrentamiento con las FARC. 3 años después, esa deforestación empezó a cubrir 159 kilómetros cuadrados, de 37 a 159 en el Parque Nacional Tinigua. Otro parque que es dramático, donde la situación es dramática, se llama La Paya, que está en el Putumayo. Antes de la firma de la paz, la destrucción allí era de 23 kilómetros cuadrados. Allí, pues, obviamente la situación se concentra un poco también por el tema de los cultivos de coca. Y esta deforestación también aumentó en La Paya, que pasó de 23 kilómetros cuadrados durante el conflicto a 34 kilómetros cuadrados después de la paz. Otro sitio que ha sufrido muchísimo, que se llama la Reserva Natural Nucac, donde están los indígenas Nucac-Macuca, entre Guaviare y Baupés, que pasó de 9 kilómetros a 19 kilómetros cuadrados. Este patrón de pérdida de recursos forestales también se observó en las zonas de amortiguación o sitios que están a 10 kilómetros de los límites de los parques y reservas nacionales, la mayoría ubicadas en áreas remotas y alejadas de los cascos urbanos, y en las cuales hubo un aumento del 158% en la conversión o transformación de bosques. Esto también se hizo muy notorio en la Macarena, como ya les había anunciado, donde la deforestación pasó de 103 kilómetros cuadrados a 287 kilómetros en sus zonas de amortiguación. Y también
en los alrededores del parque, también aumentó la deforestación en La Paya, en Picachos, que son 2 parques que ya les había mencionado, no solamente dentro del parque, sino en sus zonas de aproximación. Entonces, una primera conclusión que yo quería dejar planteado con esta presentación o con este comentario es que la paz no es la causa de la deforestación. Generalmente se decía que una vez hiciéramos la paz, se iba a incrementar la deforestación, pero la paz no es la causa necesariamente de la deforestación. La salida de los grupos armados que controlaban el territorio simplemente exacerbó y dio rienda suelta a los verdaderos factores históricos y sistémicos que afectan los territorios donde se ubican estas áreas protegidas. Esa es una de las conclusiones que se sacó. Que el medio ambiente sea el principal damnificado luego de un acuerdo que ponga fin a una lucha armada no es extraño ni inédito. Situaciones similares también se han vivido en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en la República Democrática del Congo, en Ruanda, en Uganda, donde también apenas se firmó el acuerdo de paz, el que primero que pagó esa situación fueron los recursos naturales. ¿Qué conclusión saca el estudio de por qué pasa esto? Entonces, se concentra en que la falta de capacidad institucional en Colombia para hacer cumplir las leyes y para gestionar el uso o la protección de los recursos naturales se consolidó. Entonces, hay una falta de capacidad institucional en Colombia para hacer cumplir las leyes y para gestionar el uso o la protección de los recursos naturales. A lo que se suma la debilidad financiera, técnica y operativa del país para establecer un registro de ocupación ilegal de tierras, y también hay una baja capacidad para recuperarlas cuando son acaparadas ilegalmente. Aquí ocurre algo que a lo mejor ustedes saben, y es que muchos parques en Colombia se han creado con gente adentro. Entonces, el parque se le hace un polígono, se delimita, y no se saca necesariamente la gente que ha vivido allí. Entonces, por el afán de crear la zona de reserva, se deja a la gente afuera con el compromiso de que luego la sacamos, no a la fuerza, sino que les vamos a dar unas condiciones exactas, pero por fuera del parque. Pero el gobierno generalmente pierde de vista esto y nunca lo cumple. Entonces la gente se queda por fuera, se queda en las zonas de amortiguación, nunca es reubicada como se les prometió. Entonces la gente necesita comer, necesita vivir, necesita ingresos y empieza a usar el parque y a impactarlo para generar esos ingresos que necesita. Entonces, otra de las conclusiones es que no siempre la creación de áreas protegidas es una vía o una fórmula en Colombia para la protección de los recursos naturales, sobre todo en la Amazonia. Y ha quedado en evidencia que para el Estado ha sido prioritario la creación de áreas protegidas, que es muy bueno, pero es una decisión que no ha sido respaldada o complementada con presupuestos adecuados para cuidarlas de los delitos ambientales que ocurren frecuentemente en ellas. No siempre supuestamente conservar trae los verdaderos beneficios que se buscan. Surge entonces la idea de que la conservación debe darle prioridad a la reducción de la pobreza de las comunidades aledañas a los bosques, para luego sí pensar en mecanismos de protección efectivos. Incluso incorporar a las comunidades en procesos de monitoreo, de pago por servicios ambientales, para que vean el bosque como la fuente de recursos, pero siempre y cuando esté intacto y no talado. Es decir, que la gente vea el bosque como una oportunidad de negocios, de ingresos, pero cuando lo mantiene intacto, no como una oportunidad de ingresos o de recursos, talándolo o traficando, digamos, sus especies. Entonces, era esto lo que quería comentarles. En conclusión, lo que yo quiero que quede como mensaje principal es que no siempre la conservación significa, o la creación de un parque nacional o de un área protegida, significa que vamos a conservar los bosques o vamos a evitar la deforestación. Si a eso uno no le aplica un complemento, una oportunidad de ingresos para las comunidades, una reducción de la pobreza para las personas que están ahí, y no invierte recursos para la administración correcta de estas áreas, la creación de la zona protegida se queda en el papel y no cumple su función principal, que es
la conservación de los bosques. Es básicamente lo que quería comentarles. Javier, muchísimas gracias por tu presentación, también muy, muy interesante y ojalá podamos comentarla ahorita. Un pequeño paréntesis, nosotros ya tenemos, acuérdense que la otra semana es nuestro primer foro, que precisamente va a ser de este tema de la expansión ganadera y de la frontera agrícola, y conectando un poco con lo que acaba de decir Javier, vamos a tener invitado la otra semana a una de las asesoras nacionales del programa de Visión Amazonía, y precisamente nos va a estar contando sobre este esquema de pagos por servicios ambientales en el foro de la otra semana. Entonces ahí como para que tengamos eso presente y poder desarrollarlo con la invitada la otra semana. Muchas gracias, Javier. Bueno, Carolina, ¿estás por ahí? Sí, estamos, ya Ah, estamos sí. Alexander y Carolina. Eso, súper. Sí, cuéntenos ustedes de dónde se conocen y de dónde surge esto que nos van a presentar. Vale, los dos somos estudiantes del doctorado de Economía de la Universidad de los Andes. Y esto es simplemente una investigación que está empezando. Y que queremos como vincularla, digamos, ir vinculando los resultados a la discusión que tenemos en este semillero. Entonces, primero voy a hablar yo rápidamente de cuáles son los vacíos en la literatura y luego Alexander va a presentar un poquito los hallazgos que tenemos preliminares, como la descripción de algunas características de la relación entre ganadería y deforestación. Entonces, lo primero es que, pues a partir de una revisión de la literatura económica principalmente y a nivel mundial, no con énfasis en las explicaciones de la deforestación en Colombia, lo que nosotros encontramos es que hay como 4 factores principales que explican la deforestación, digamos que son estudios que explican causalidad. Entonces hay una gran literatura en donde tenemos que el aumento de los precios agrícolas a nivel internacional explican procesos de deforestación, básicamente por su relación con lo que vemos en el verde más clarito, por su relación con la ampliación de la frontera agrícola y la expansión agropecuaria. Y dentro de esa ampliación de la frontera, pues también tenemos la ampliación de la frontera por cultivos ilícitos, y eso sí es una literatura principalmente pues para Colombia. Pero lo importante de destacar de esta literatura es que esa ampliación de la frontera, además de darse por el aumento de los precios agrícolas, se da principalmente por inequidad y pobreza en el campo, en lo rural. Esa inequidad y pobreza en el campo genera pues los desplazamientos y las nuevas colonizaciones hacia frontera, y también por la inequidad en la distribución de la tierra. Varios de los que estamos acá sabemos que aproximadamente 12 millones de hectáreas del país están en cultivos agrícolas cuando el potencial es de 31 millones de hectáreas. Pero esas 31 millones de hectáreas probablemente están concentradas en ganadería y en pastos. Y el cuarto componente que explica la deforestación es una literatura que relaciona derechos de propiedad. Entonces, donde tenemos bajos derechos de propiedad, se estima aproximadamente que el 50% de los predios no tienen títulos de propiedad. Entonces, cuando tenemos bajos derechos de propiedad, los incentivos a proteger lo que tenemos en cada uno de los predios es bajo. Entonces ese es el cuarto motor. Pero entonces en toda esta literatura, ¿qué no se pregunta? No hay preguntas sobre la intención de acaparamiento de tierras que simplemente genera poder político en las regiones, y que ese acaparamiento se ha dado probablemente principalmente con extensión de pastos y ganadería, y un poco muy relacionado con la literatura que estaba, con lo que estaba mencionando Federico hace un momento. Entonces ahora le doy la palabra, yo sigo con la presentación, pero le doy la palabra a Alex para que les cuente un poquito pues los cruces que estamos haciendo.
¿Esto se está viendo? Sí. Dale, ve, compartir, ¿cómo es? Full screen, ¿cómo se dice? Bueno. ¿Listo? Listo. Dale atrás, por favor. Voy a tratar de ir rápido para el tiempo. Digamos que tratando de coger toda esta literatura, todo lo que también menciona Federico, nosotros partimos de, pues, de los datos y una pregunta, y es que el mayor uso del suelo en Colombia es en pastos, y lo que pasa es que esta ganadería, aparte que pues no todo el suelo en Colombia es apto para ganadería, aparte esta ganadería es ineficiente, es decir, hay pocas vacas por hectárea. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es si esta ineficiencia ganadera tiene raíces históricas y cómo es su relación con los baldíos. Y pues cuando tú juntas ganadería más baldíos, pues hay una relación directa con la deforestación. Entonces lo que tratamos de explorar es qué es lo que hay detrás de esta ineficiencia ganadera. Entonces lo primero que hacemos es, bueno, no sé también, pero es mirar con información del censo agrícola del 2014 y nos vamos hasta el censo de 1960 para mirar cómo es esta ineficiencia ganadera, es decir, cuántas vacas por hectárea había. Entonces cuando hacemos la comparación, primero pues no todos los municipios de Colombia tenían información en 1960, como decía Federico, se había empezado un proceso de colonización desde antes de los 50, entonces por eso tenemos este pequeño número de municipios, son aproximadamente 600. Pero entonces lo primero que nos llamó la atención es que hay unas zonas especiales donde esta ineficiencia, es decir, donde hay pocas vacas por hectárea, ha sido histórica. Ha sido por más de, no me acuerdo cuántos años hay, del 60 al 2014, pero nos parece extraño esto y lo que tratamos de entender es que de pronto lo que está pasando detrás es que hay un problema de larga data y tiene raíces históricas y puede ser por precisamente la adjudicación de baldíos, que fue toda esta institucionalidad que estuvo detrás del proceso de colonización, pero que creemos que fue permeada por las grandes élites. Dale a la siguiente, por favor. Para poder hacer esto, lo que tratamos de explorar es si existe una relación entre la adjudicación de baldíos antes de 1960, que tenemos una base de datos que Caro maneja con la profe Ana María Ibáñez, y miramos cómo fue la adjudicación antes de 1960 para ver si hay una relación con los hatos ganaderos. Esto es pura curiosidad y también por la estadística, porque necesitamos estar seguros que sea una relación entre adjudicación de baldíos y ganadería. No sé muy bien, pero parece que sí hay una relación, es decir, donde hubo mucha adjudicación de baldíos desde 1901 hasta el 36, después del 36 al 50, y cuando lo miras en general, antes de 1960, donde hubo mucha adjudicación de baldíos, hay mayor hato, pero lo que nos parece más interesante es que en zonas que están al lado de estas zonas rojas, están estas zonas que son como cafecitas, que es donde hay mucho hato, pero aún no hay mucho baldío. Entonces, la hipótesis que tenemos es que este proceso de ganadería es como el mecanismo para apropiarse de la tierra. Entonces, lo que pasa es que primero llega la ganadería, pero antes de que llegue la ganadería, como dijo Federico, esta zona era muy boscosa, bueno, llegaron los pastos africanos, es un proceso largo. Entonces primero llega el pasto, llega la deforestación, llega el pasto, llega la ganadería. Después de que llega la ganadería, llega esta adjudicación de baldíos, pues nos falta pues mirar más en profundidad esta parte histórica de las instituciones que incentivaban precisamente esto. Pero entonces lo que pasa es que llega el acto y después llega la adjudicación. Entonces aquí lo que quiero que se lleven en la mente es que precisamente estas zonas rojas están muy cerca de las zonas cafés, que es donde hay también hato, pero aún no hay adjudicación de baldíos. Entonces, como queremos explorar esto, lo que hacemos es mirar cómo fue la adjudicación de baldíos después de 1960, que es la siguiente. No se ve bien,
pero lo que quería mostrarles es que en la zona donde más se adjudicó baldíos después de 1950, que es el corte que yo había visto antes, fue donde más se adjudicó baldíos desde el 2000, no veo claro, desde 1950 hasta el 2013. Ajá. Y no veo los otros colores. No, Pero entonces claramente, ¿cuál es la... Ahí lo que se ve claro es que la columna blanquita Ya la tengo acá, sí. es la zona en donde tenemos mayor cantidad de adjudicación de baldíos después de 1960, pero antes de 1960 era donde más había hato. Entonces, Exacto. digamos que eso confirma la hipótesis que estaba mencionando Alex de primero ponemos vacas y luego logramos adjudicaciones de baldíos, que probablemente es un proceso que se seguirá dando en la frontera. Sí. Pues que es lo que se puede estar dando ahora. Como la mayoría son economistas, esto solo es descriptivo y vamos a hablar solo de las descriptivas, pero digamos que va alimentando esta idea. La siguiente, Caro. Esto es de manera gráfica también. Yo lo que hago es mirar cómo es la adjudicación de baldíos solo donde hay mucho hato y muchos baldíos antes de 1960, que es la primera parte. Entonces uno se ve, la línea que yo coloco ahí es 1960. Entonces tú ves que justo antes de 1960 hubo mucha adjudicación de baldíos. Pero si tú miras el otro lado, que es baja adjudicación de baldíos hasta 1960, con mucho hato en 1960, lo que pasa es que después llegan toda la adjudicación de baldíos. Que es lo que yo quiero decir, lo que le quiero decir, que primero tuvo que llegar el hato para que te dieran la tierra. Dale la siguiente, por favor. Como estamos en un grupo de forestación y lo que nos alimenta la motivación también es mostrar que hay un efecto directo en los bosques. Ahí estamos un poquito limitados con los datos, entonces lo que yo hago es mirar cuál es la deforestación para esos municipios, para esas zonas en donde tengo mayor cantidad de datos, que es desde 2001 al 2018, y justo donde más se deforestó fue donde más se adjudicó los baldíos, que es donde era la zona que yo llamo poca adjudicación y mucho hato en 1960. Entonces esto tiene dos explicaciones que van con nuestra historia, y es que pues claramente los incentivos eran, hay mucha tierra todavía que pueden adjudicar, por eso metí mucho hato, y pues en el proceso lo que hago es yo deforesto y me siguen dando más tierra. En las otras zonas la deforestación es menor, pero justamente en donde había ya mucho hato y mucha adjudicación en 1960, que es la negrita, pues la deforestación no puede llegar mucho más allá, pues porque ya habían deforestado y pues ya no habían adquirido la mayor cantidad de tierra en estas zonas. Dale la siguiente. Esta es la misma tendencia, pero histórica. Sí, la conclusión. Descriptivamente vemos que sí hay una relación positiva entre ganadería, baldíos, y esta relación tiene un efecto negativo y directo sobre los bosques. Tenemos todavía unos limitantes, tenemos que ir trabajando en los datos, corroborar muchos datos del censo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tratar de buscar la información que nos ayude a entender bien qué pasa entre 1960 y 2014, que es lo difícil, pues por los datos que había en el tiempo, si hay para un municipio no hay, bueno, en fin. Y lo que nos parece más interesante es no mirar solo la cantidad de baldíos que se da, sino la forma en que se da. Porque tenemos la hipótesis que, como son las élites las que se apropian de estas instituciones para adquirir baldíos, lo que queremos ver es zonas donde se dio de manera desigual esta tierra, es decir, cuando se dan 1000 hectáreas a una persona, cuando se dan 2000 hectáreas a una persona. Ya que tenemos información, queremos mirar esa heterogeneidad para poder completar y entender nuestra historia y tratar de entender un poco también que no es toda la ganadería, ¿no? Y pues que esto fue algo motivado precisamente por las instituciones. O sea, lo que a la final está pasando es que hay algo histórico, estructural, que es lo que afecta la deforestación en Colombia, bueno, en la zona que tenemos datos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra y Carolina. Muy felices también de tenerlos acá con nosotros. Bueno, vamos a hacer algo súper rápido, y es que Sebas y yo les vamos a presentar o a introducir súper rápidamente
las investigaciones o artículos que buscamos, y ya al final, o digamos mañana, o les vamos a poder presentar todo lo que acaban de ver, la bibliografía relacionada en caso de que todos estén interesados como de verla. Entonces, Seba, si quieres introducirnos tu presentación, porfis. Yo creo que en 5 minutitos, No sé, Dani, después yo, y ya después, dime. Yo estaba pensando que si quieres yo paso para poder tener más tiempo para la discusión. Ah, listo. ¿Seguro? O bueno. Sí, sí, sí. Vale. Yo les voy a presentar algo súper rápido, la presentación. Espérense si comparto la pantalla. Me avisan, porfa, si la ven. Si yo hago así. ¿Ahí ven? Sí, ahí se ve. Listo. Bueno, entonces este es un artículo que escribió Rodrigo Otero García. Él es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Él lo escribió en 2018. Clave, él es el segundo invitado que tendremos el otro miércoles. Entonces, por un lado vamos a tener a Virginia Salazar de Visión Amazonía, y Rodrigo nos va a estar acompañando para hablarnos de relación entre campesinado, indígenas y frontera agropecuaria. Por eso me parece clave presentarles muy rápidamente este artículo para que lo revisen y después, si les interesa, estar más preparados también para la siguiente reunión. Él escribió este artículo que se llama Frontera agropecuaria en la Amazonía, infraestructura de gran escala como motor de la ampliación en función de los mercados de tierras, energía y minería mundiales. Básicamente, ¿qué nos dice Rodrigo en este artículo? Nos dicen, vean, tenemos una región que es la región de transición entre Orinoquía y Amazonía, y se está configurando cada vez un proceso más claro de apropiación ilegal e informal de tierras, y acompañado de un desarrollo y planeación de infraestructura de transporte. Entonces empieza a preguntar, bueno, ¿qué nos dice estas proyecciones viales en la Amazonía? ¿Sí? ¿Y por qué se está estructurando y se está desarrollando estas proyecciones para las vías? El punto importante es los trazados planteados para el desarrollo de la infraestructura de transporte parecieran decirnos y parecieran preocuparnos y reforzar la idea de que va a haber ampliación en los proyectos de la frontera agropecuaria y mineroenergética. Entonces es básicamente como qué nos dicen los datos de infraestructura de transporte y qué alertas nos están dando respecto a la expansión de la frontera agropecuaria. Esta es un poquito como la línea de pensamiento con la que quiero que se vayan del artículo, y hay una alerta sobre un aumento en las vías. Aquí, por ejemplo, este artículo que fue en mayo del 2020, 75 vías que acabarían con millones de hectáreas en la Amazonía, y que eso está íntimamente relacionado con la expansión de la frontera agropecuaria. Pues obviamente las vías se hacen principalmente, claro, producimos comida, producimos un montón de cosas que necesitamos sacar a los puertos, ya sea el Pacífico o demás, digamos, puntos claves. Perdón, cierro rápidamente. Bueno, ahí. Y los tres, digamos, grandes consecuencias que trae esta expansión de la frontera agropecuaria: aumento de la deforestación, clave, a qué poblaciones están vulnerando con esta expansión, como resguardos indígenas y reservas campesinas. Perdónenme un momento, le pongo silencio a esto. ¿Cómo hago para...? Listo. Entonces, ¿qué nos dice él? La infraestructura de transporte, sea nacional, local, legal o ilegal, está siendo el principal motor de la ampliación de la frontera agropecuaria. Entonces, básicamente esa es como la línea de alerta que nos está diciendo él. Esto, digamos, me parecía chévere mostrárselo en mapas. Entonces, esto, por ejemplo, es el mapa de la deforestación en la Amazonía colombiana. Tenemos aquí los focos de deforestación, concentración de pérdida forestal. Los punticos rojos son como muy alta pérdida de deforestación, perdón, pérdida de bosque. Los anaranjados son alto y los amarillitos son medio. Entonces, lo que me interesa acá es que nos ubiquemos un poco a nivel geográfico dónde están estos focos de deforestación, ¿cierto? Que son más o menos en esta parte. Y aquí, estos dos puntitos son los resguardos indígenas que están presentes ahí. Entonces ya vemos una tensión, ¿verdad?, entre esta deforestación y población, efectivamente, que está siendo vulnerada en ese momento. Este mapa, si se dan cuenta, también tenemos acá un foco grande. Esta es la infraestructura vial en la región amazónica colombiana, y nos están mostrando proyecciones viales. Entonces,
claro, aquí ya hay la existencia de unas carreteras, pero además el gobierno nacional y demás entidades están proyectando un avance y como una expansión, digamos, de la infraestructura vial hacia más o menos el centro de la Amazonía. Esto que ustedes ven aquí moradito es precisamente la conexión Baupés, que sería esta carretera que están proyectando. Entonces, digamos, ver cómo esta relación entre deforestación, infraestructura y por último en frontera agropecuaria. De nuevo vemos acá la frontera agropecuaria, que es lo que ven rojito. Entonces, un poco ese traslape y esa intersección, de nuevo, de deforestación, infraestructura vial y expansión de la frontera agropecuaria. Básicamente, esa es, digamos, como la línea de pensamiento. Aquí, digamos, él empieza a explicarnos un poco qué puntos están siendo ahorita proyectados como un hub regional de transporte intermodal. O sea, hay un montón de inversión que está proyectada para hacer específicamente en San José del Guaviare. Y claro, estas altas inversiones en infraestructura vial, ¿de qué van acompañadas? Y pues, ¿cómo esperan el retorno de la inversión? Otro elemento súper clave. Hay unas proyecciones de implementar la agricultura industrial, en particular la palmicultura, que se está expandiendo rápidamente en estas zonas. Y no solamente de palmicultura, sino de maíz, sorgo, soya, aceites y biocombustibles. Y conectando un poco con lo que decía Federico, claro, esto viene principalmente acompañado con monocultivos. Entonces recordemos la vulnerabilidad de estos cultivos frente a las plagas, todo el efecto que viene ambiental de este tipo de monocultivos. Y pues que se presentan condiciones agroecológicas, digamos, similares en varias regiones del Amazonas, con potencial, entre comillas, ¿verdad?, de este desarrollo de la agroindustria. Esta es un poco la foto como para que veamos ya cómo se cambia el paisaje, cómo es esa transformación del paisaje, en donde hay monocultivos y plantaciones perfectamente organizadas, estructuradas, un paisaje mucho más homogéneo, y obviamente contrasta bastante con un paisaje, digamos, de bosque mucho más heterogéneo, con mucha diversidad de especies y plantas. De nuevo, este retorno a la inversión, como les decía, va acompañado de muchas cosas que ya se han mencionado a lo largo de las presentaciones: posesión de tierras de manera alarmante en ciertos municipios, como les decía, una invasión a la población que vive allí, que son precisamente los resguardos indígenas, en especial ahí hacen mención del NUCAC, del resguardo indígena de la población NUCAC, y Yaguará 2, donde no solamente se han vivido ya procesos de colonización que han hablado, cultivos de coca, desarrollo vial, y más adelante les puedo hablar un poquitico más de estos resguardos que me parece clave mencionarlos. Una foto un poco de lo que sería de lo que es ya este desarrollo vial en la mitad de la selva. Y esto, clave, ¿qué pasa? Se está dando como un escenario perfecto, como una tormenta perfecta, para que se dé el Amazonas tierras con alta competitividad en el mercado internacional. ¿Qué pasa? Tenemos tierras que tienen muy bajo precio en el mercado nacional e internacional, tendrán una excelente, pues una buena mejora en la conectividad vial y van a ser muchísimo más fácil de llegar a ellos. Tierras mecanizables en tanto que son planas, sin limitaciones serias desde el punto de vista físico, no hay que, digamos, aplanar el terreno y demás, sino que ya es una llanura. Zonas agroecológicas aptas para diferentes cultivos, como ya lo mencioné. Seguridad jurídica para implementar modelos como CIDRES. Yo esto no lo tengo muy claro, sí, creo que en el artículo lo explican un poco más. Y posibilidad de asociación con grandes tenedores latifundistas en áreas adjudicables, dado que se requiere de una inversión enorme para hacer este tipo de cosas, pues obviamente estamos hablando de asociaciones muy, muy poderosas en Colombia que ya están o que se pueden llegar a configurar si esta expansión de monocultivos y agroindustria se llega a dar efectivamente. Conclusiones preocupantes: todo este como escenario que nos cuenta Rodrigo posibilita la aproximación de diferentes tipos de inversionistas en la región, lo cual se da con un mayor potencial de transformación en los próximos años en la Amazonía, ¿cierto? Con una potencialidad económica que obviamente va a incentivar y a acentuar esta disponibilidad de tierras para grandes capitales agroindustriales. Y bueno, es evidente, lo que parece inexorable y digamos inevitable es el impacto ambiental que tendría esta expansión agrícola en mayores tasas de deforestación, ¿verdad? Y también clave que no nos olvidemos de la gente que vive allá, que digamos que experimenta la deforestación mucho más que nosotros acá sentados en nuestros computadores en Bogotá desde la academia, como lo decía Federico.
y chévere, digamos, sentarnos a pensar sobre estas personas. Por eso, Rodrigo, digamos, para contarles un poquito, en 8 días le pedimos que fuera muy puntual porque ellos tienen unas iniciativas con pueblos indígenas y expansión agrícola precisamente. Entonces, de eso nos va a estar hablando la otra semana. Este es un link que les dejo acá. Aquí ustedes van a poder ver la evolución de la frontera agrícola en la Amazonía, que es esta zona roja que les mostré en el mapa. Obviamente se ha ido extendiendo mucho más hacia el centro, y eso, digamos, es lo alarmante. Para hablarles un poco de los indígenas de la frontera agrícola amazónica, Gloria González escribió este artículo el año pasado. Gloria también hace parte de la Fundación Conservación y Desarrollo. Y claro, nos habla de estos procesos de colonización de tierras que han afectado históricamente estas poblaciones nativas, ¿verdad? Y que todos estos procesos de desarrollo, de crecimiento, se han apoyado siempre en la pobreza y esperanza de las familias que migraron a la región. Y eso también lo hablaba Javier en su presentación, ¿verdad? No es solamente qué vamos a hacer a nivel mucho más macro y nacional, sino también sentarnos a pensar en qué debemos asegurar para mejorar el bienestar de estas, o pues digamos no empeorar el bienestar de estas comunidades. Como les mencionaba, aquí tenemos un resguardo indígena, por acá tenemos el otro, que pues esto igual es el NUCAC, y hay 3 resguardos indígenas que están siendo particularmente vulnerados dado a esta expansión de la frontera agrícola. Y les quería hablar súper rápido de ellos, igual en el artículo está. Uno es Llanos del Yarí Yaguará, con 146.000 hectáreas, con, digamos, personas que pertenecen a los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, y obvio toda digamos, amenaza histórica que se sigue acentuando con este tipo de explotaciones y de desarrollo económico, digamos, y sin embargo con una digamos, mayor confianza en que todo podría mejorar con los acuerdos de paz. Entonces se activan los procesos de restitución de derechos territoriales. Sin embargo, muchas de estas comunidades fueron desplazadas más o menos en esta época entre el 98 y el 2004, especialmente el de este resguardo, y aún sin estar en el territorio, los mismos gobernadores del resguardo denuncian un incremento en la deforestación, aún sin estar. Entonces es como también esta relación y esta conexión con el territorio de que fueron desplazados, no pueden volver, pero son estas personas que reportan y nos cuentan un poco también de qué está pasando en el territorio. El otro resguardo es el NUCAC, con 954.000 hectáreas. Obviamente aquí también un montón de historia que es clave revisarlo. De nuevo, es el resguardo cercano a la llanura orinoquense, por donde hoy se expande el modelo agroindustrial de la palma aceitera y las plantaciones de monocultivos, con auspicio u omisión de las autoridades públicas. Y ya para cerrar, este es el tercer resguardo del que trata el artículo, el Itilla, con 117 personas de 20 familias. Aquí, digamos, el elemento que me pareció interesante es que este resguardo tiene un acuerdo con comunidades de colonos, y llegaron a un acuerdo sobre el uso y el manejo de recursos naturales, que incluye diferentes, como, digamos, elementos como la prohibición de la pesca con fines comerciales, y de cacería también de animales, el compromiso de no talar los bosques ubicados en las riberas del río y de no contribuir a la deforestación. Entonces, ya para cerrar, esta, digamos, es una experiencia que nos sirve de ejemplo de acuerdos sociales locales que requieren del apoyo institucional, como bien mencionaba Javier al inicio, para que puedan sostenerse, ¿cierto? Y para que constituyan efectivamente el cierre de la frontera agrícola. Entonces, bueno, ahí con eso cierro. Es de nuevo la invitación a que revisen este artículo también porque Rodrigo va a estar acompañándonos, entonces cualquier pregunta adicional, pues podemos, digamos, discutirlo la otra semana con él y con Virginia Salazar el tema de PSA. Entonces, por acá cierro, espero no haberme demorado mucho. Y bueno, si tienen preguntas, podemos ya abrir como el espacio a discusión. ¿Qué opinan? ¿Cómo les pareció todas las presentaciones? ¿Puedes enviar el link que dijiste? Como por si alguien lo necesita. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quiere decir algo? Están tímidos. Hola, yo tengo una pregunta. Yo tenía una pregunta, pues, o no sé si alguien quiera hablar. Tengo una pregunta, ¿Dónde ¿me va a escucha? quedar? Yo creo que por el Slack les podríamos mandar como la listica de la bibliografía y artículos que compartimos hoy. Ayrton había dicho algo.
Sí, hola, Néstor, para responder tu pregunta. yo tengo una pregunta. Esa carretera en el Guaviare, ¿eso no se puede como hacer un proyecto de tutela Preguntas, dudas, todo desde el súper semillero? claro. Creo que, Dani, ¿tú creo que no estás escuchando a Ayrton? Yo lo estoy escuchando. ¿Tú no? Sí, yo ¿Aló? también escucho a Ayrton. Sí, no sé, ¿alguien cree que puede responder esa pregunta? Yo la verdad Sebas, no tengo yo no mucho escucho. conocimiento. ¿Alguien está hablando? Sí, Ayrton. Sí, hola, yo. No, lo que te estaba preguntando es esa carretera, me parece, la del Guaviare, me parece que, pues que sería trágico para la Amazonía y creo que se podría como plantear un proyecto de tutela desde el semillero mismo o no sé, José Díaz, que ya tuvo experiencia allá en la corte, que nos dice, pero pues me parece que es como un tsunami, pues, que hay que detenerlo. Pues ella no contesta, pero yo creo que sería una buena idea, porque ella sigue sin escuchar, pero creo que sería una buena idea plantearlo en la reunión cuando está el experto de la zona, ¿no? Es decir, en la próxima. A ver, ellos también qué pasos han dado. Sí, sí, de acuerdo. No, yo no sé. Claro que ya escucha, entonces creo Ah, que Ayrton no otra sé. vez puede proponer. Sí, perdón, no los estaba Dani, ya escuchando. está. Ok. Ayrton, hágale a ver si ahora sí lo escuchan. ¿Me estás escuchando ahí? ¿Ahorita sí? Sí, ya ahora sí. Mi pregunta es que si no existe ningún tipo de mecanismo, por ejemplo, yo pues pensé en una tutela para esa carretera, digamos, que se está proyectando, pero que pues sería catastrófico. No sé ahí si tienes información sobre eso. No, ni idea, pero estoy de acuerdo contigo con que, digamos, aquí es importante preguntarle a Rodrigo, y creo que eso será una pregunta maravillosa para hacerle a Rodrigo la otra semana, como qué hacer, ¿cierto? Porque no sé si las comunidades ya pues estén al tanto, empezando por este tipo de proyecciones viales en la región. Pero no sabría responderte, y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir esa pregunta y vamos a preguntársela a Rodrigo la otra semana, porque me parece súper importante. Listo, gracias. Estaba muy buena tu presentación. Vale, muchísimas gracias, muchas gracias. Ahí puse mapitas y todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Sí, yo tenía una pregunta sobre la presentación que hizo Federico, sobre todo sobre el punto que dice reservas extractivas, que no conocía el término y se me hizo bastante interesante. Entonces quería saber qué más información tienen acerca del tema, si saben qué tan efectivas han sido y si el cumplimiento como de los acuerdos alrededor de estas, si ha sido como de parte y parte siempre se ha cumplido bien o si no ha sido del todo como efectiva la vaina. Hola Andrés. Pues la verdad, no sé en la actualidad cómo esté eso. Yo sé que pues a Chico Méndez, él fue diputado por su región y ahí fue que lo propuso. Y sé que al comienzo funcionó muy bien, digamos, la fuente que yo conozco, que es un documento como que le hace un homenaje a él porque a él pues, lo asesinaron, decía que al 2000 funcionaba bien. Yo no sé en los últimos 20 años cómo esté eso, pero en todo caso creo que, pues, o sea, digamos, yo no quiero como decir que esto es importante porque ha ayudado a reducir en tanto la deforestación, porque no manejo las cifras, sino más lo que me parece importante es como pensarse esos nuevos modelos, ¿no? Como que no todo es o conservacionismo totalmente sin gente, como lo que decía el compañero, como parques sin gente, porque eso también atenta contra las personas,
sino que hay como puntos medios que creo que son como mucho más interesantes, pero pues qué pena, no, creo que no te respondí la pregunta, pero porque no sabes, pues no sé, no tengo cifras. También como complementando como a esa pregunta, puede que estoy mal de pronto si alguien acá sabe más me corrige, pero una vez también leyendo sobre el área de manejo especial de la Macarena, pues que compone estos parques que nos habían hablado de que estaban muy deforestados, o sea, de Picachos, Pinigua y la Macarena. Pues no son solo esos parques, sino también las zonas adyacentes, las cuales también algunas tienen una vocación de conservación y otras también tienen una vocación también de cierto de extracción porque también son, como sabemos, son parques habitados por personas. Entonces, yo creo que pues esa figura sí existe acá en Colombia, creo, y porque me pareció verlo algo así cuando estaba pues leyendo sobre esa área especial de manejo. Hola, yo hace rato no reviso estos temas de permisos de aprovechamiento forestal, pero dentro de lo poco que recuerdo, eh, hay diferentes tipos de permisos de aprovechamiento que van direccionados a diferentes productos. Entonces, hay una extracción mínima, que es la extracción que se hace para uso doméstico, y las comunidades que habitan los bosques tienen el permiso de aprovechar un mínimo para subsistencia, pues para leña o para construcciones de vivienda de ellos y demás. E incluso hay un tema con los no maderables, que permiten a las comunidades hacer uso sostenible de los bosques. Entonces hay que revisar la situación, porque hay tres tipos de uso, que es de aprovechamiento, que es el uso doméstico, está el uso, o sea, no me acuerdo de los nombres técnicos, pero es uso total, y otro uso que es como transitorio. Entonces, el total es cuando tú talas y aprovechas porque vas a montar una carretera, vas a hacer un edificio, lo que sea, pero vas a aprovechar completamente. Y el que es como transitorio, que no recuerdo el nombre, es cuando tú aprovechas, pero te comprometes como a volver a hacer procesos de regeneración. Hay uno que se modificó hace como 3 años, no lo tengo claro, pero voy a buscar la legislación si quieren y se la subo para que la tengamos todos. Súper, súper, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, Carolina? Carolina, sí. Ah, bueno, súper, súper, muchas gracias. Sí, la idea es que aquí compartamos y nos cuenten. Y yo tengo una pregunta para Alexander y Carolina. Pues me pareció súper interesante porque, digamos, o sea, yo siempre tenía en mi cabeza como esta idea de primero van los bandidos y después la ganadería, pero no al contrario. Y no sé, quisiera saber como qué mecanismos creen que van detrás de eso, como por qué esa relación invertida, o pues que ustedes han encontrado, que nos puedan contar un poco de por qué creen que eso sucede. Alex se quedó congelado justo en este instante. Ya. Dale tú, Caro. Y Una, después doy yo. pues uno de los Obvio. factores es que las leyes, pues mal llamadas de reforma agraria, como la de el 36 y la del 60, en realidad hacían adjudicaciones sobre terrenos que ya estuvieran, o sea, la condición para que los predios fueran adjudicados era que ya el predio estuviera explotado durante un periodo de tiempo X. Entonces, pues eso hacía que simplemente la gente tuviera que talar el bosque, cultivar la tierra o poner vaquitas para luego pedir el título de propiedad. Pero otro elemento también es que los límites de tierras asignados eran mucho menores si uno tenía cultivos. Pero si uno tenía ganado, las extensiones de adjudicación eran mayores. Entonces podíamos tener 20 hectáreas si yo tenía cultivos, pero podía llegar a tener hasta 450 hectáreas si tenía ganado. Pues eso variaba entre las diferentes leyes de reforma agraria, pero pues ese es un ejemplo de cómo la ley incentivó este tipo de
pues, de colonización. Sí, complementando un poco lo de Caro, digamos, yo no conocía a fondo. Dale. ¿Qué pasó? ¿Caro? ¿Caro? Sí, no Ah. interrumpí, no, Ah. solo puse en mute. Qué pena. Diciendo que sí, yo no conocía tanto cómo era la ley de la adjudicación. Yo escucho algo, ¿soy yo? No, No, Ale, creo te que no estamos suena escuchando. nada. Ah, qué pena, estoy escuchando un fantasma. Ay, no estoy- ¿qué pasa? ¿Sigo hablando? Sí, sí, Ah, bueno. Alexander, te escuchamos Listo, qué bien, pena. ahí te escuchamos bien. Sí, no, cuando esta parte de las leyes me pareció que es claramente el proceso de deforestación y de ganadería en Colombia es un proceso donde las élites permearon estas instituciones y por medio de ellas fue que acapararon las tierras de forma legal, digamos. Porque lo que está pasando es que justo donde se ubicó más baldíos es zonas donde había más, zonas cercanas donde había más hato. Entonces para mí es claro que lo que hicieron las élites fue formar las instituciones y por eso fue que estas reformas son tan beneficiosas para la ganadería. Si tú pongas una vaca en 3 hectáreas por un año, ya eso te da como el aval para que en los años siguientes puedas apropiarte de sus baldíos. Obviamente han habido muchas reformas y ese es el lado flaco pues, que queremos trabajar ahora, entenderá bien a fondo eso, pero esa es la hipótesis. Es como que la ganadería es como la historia que muestra que las élites permean las instituciones y es que no es deforestar por deforestar, sino que es deforestar por apropiarse de la tierra. Entonces, para mí, me parece que eso es lo interesante de la investigación. Vale, vale, muchas gracias. Igual estaremos atentos a la publicación de todo este documento. En 3 años. Ah, bueno. Igual el semillero está pensado para largo plazo, entonces ahí estaremos esperando. No sé si tengan más preguntas, dudas. Bueno. Dani, yo tengo una duda sobre, sobre tu presentación. Y no sé, tal vez es algo muy básico, pero es como por qué todo empezó por el norte de la Amazonía, ¿sabes? O sea, como por qué a pesar de que ya, o sea, como se ve ahí la línea de la vía, como por qué empezó a darse en ese sentido geográfico. No sé. Digamos, respecto a geografía, yo siento que es simplemente expansión de población. Yo creo que llega un momento en que a mayor población, pues está la cordillera, porque es como una parte del piedemonte, ¿verdad? Amazónico. Y como que a medida que va más personas, pues se necesita expandir la frontera, más vías y demás. Pero esa es una buena pregunta, porque ¿por qué pasa ahí y no en el límite de arriba? ¿Cierto? Esa es tu pregunta. Esa es una buena pregunta también. No, se me ocurre que es como por como movimiento demográfico, sería mi primera respuesta. Pero también estuve leyendo algunos artículos de que también se están dando expansiones de monocultivos, creo que también de palma africana en la altillanura, que eso ya es más arribita en la región Orinoquía, como más arribita. Pero sí causa bastante sí, como duda, porque ahí y no en otros lados más arribita de la Amazonía. Sí, voy a escribir las preguntas para hacérselas a Rodrigo, que al parecer sabe un montón. Vale, gracias, Dani. Dale, dale. Natalia, ¿tú tenías una pregunta? Natalia Cárdenas. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, de pronto es un detalle técnico para Alexander y Catalina, que de pronto yo lo tiene muy claro, pero yo no veo cuál es la diferencia entre hato y terreno baldío, ¿no es como lo mismo?
qué pena, no expliqué. Hato es número de animales, vacas, hembras o machos. Baldío es como se le llama a la tierra que te dan legalmente cuando haces un proceso de colonización y todo eso. Ah, ¿Caro? ok, ya. ¿Caro está bien lo que dije? Ella se fue. Ella se fue. ¿Tú qué? Listo, no sé si tienen más dudas, más preguntas, alguno. Igual chévere si nos leemos los artículos pues, que les compartimos acá. Creo que de acá y de estas discusiones, digamos, vamos a continuar trabajando en las diferentes temáticas. Sebas, no sé si quieras compartirles los 3 subtemas que vamos a continuar trabajando, que creo que uno es demanda de carne, si no estoy mal, y seguridad alimentaria. ¿Me recuerdas los otros 2 como para compartirles un poco qué sigue de aquí en adelante? Sí, pues la verdad espera, ahí estoy. La verdad son 4. Entonces, el de demanda de carne, el que tú decías, el de contextualización histórica, conflicto de intereses y acaparamiento de tierras, el de prácticas sostenibles y como cambio tecnológico, y el de pérdida de biodiversidad. Serían como los 4 grandes temas que iríamos a trabajar este semestre. Exacto. Y bueno, creo que ya antes de finalizar es pues súper invitados a la otra semana. Es como nuestro primer foro y nuestro gran debut en las redes sociales y como va a ser una discusión muy similar a esta, solo que pues va a haber muchísima más gente externa, digamos, al semillero. Como les comentaba, primero viene Virginia Salazar para hablarnos de incentivos forestales amazónicos, que es una de los proyectos de Visión Amazonía. Desde el gobierno, digamos, están impulsando esto. Y el otro, pues, es Rodrigo, que ya lo he mencionado bastante, y sería media horita uno, media hora el otro, y después, digamos, discusión. Si me corrigen, no sé, Sofía, Santi o José, después de esto, cerramos, digamos, como este primer como bloquecito de agricultura y ganadería. Nosotros igual vamos a seguir trabajando a lo largo del semestre y creo que volvemos a empezar con otro tema, que no recuerdo muy bien cuál es. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pues después de la reunión dentro de 8 días con Virginia y Rodrigo, que va a estar una nota, sí, tenemos una última reunión que es como básicamente para poder hablar sobre cómo les ha parecido la dinámica del semillero, que era como esa reunión de la pola por los arbolitos y pues para echar chisme aquí las 38 personas que siguen firmes a las 7 y 6 de la noche. Y el tema que sigue después es en el que estamos José y yo, que es sobre cultivos y conflicto. Y sí. Okay. Yo quiero comentar algo. Pues primero, nada, muchísimas gracias al Grupo de Expansión Agrícola y Ganadería por presentarnos esto. De verdad que es súper interesante, no sabía muchas cosas. Gracias a todos los que presentaron y al grupo. De aquí, pues me parece importante resaltarles como 3 cosas importantes. Pues ya para cerrar, que ya son las 7, si quieren después nos quedamos hablando un ratico más, pero pues para que se vayan con la idea. De aquí sacamos 3 cosas importantes y es que la expansión agrícola y ganadería tiene en cuenta muchísimos factores históricos, en verdad, más de los que nos podemos imaginar, y es una vaina que está muy entrelazada con muchos otros factores. Entonces, realmente, pues la deforestación y todo el tema de la expansión agrícola es un problema realmente interlazado y estos factores históricos afectan un montón, tal como nos contaba Federico y Alexander y Carolina y Dani, bueno, y todos ellos. También todo el tema de la ineficiencia ganadera, que creo que también lo vamos a ver después cuando desarrollemos un poco más todo el tema de la carne y cómo pasa eso, cómo de verdad sí vale la pena lo que el espacio que se está perdiendo ganando por ganado por tener carne, o sea, sí es productivo de verdad. Y todo el tema que Dani ha hablado de la infraestructura vial, que también veremos en 8 días. Entonces, con esos 3 temas los dejamos como ahí en la mente, como, oigan, de verdad, esto es un problema grave, importante, y nada, muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por escucharnos. Acá se aprende un montón. Y pues los que se tengan que ir,
que tengan una feliz noche del miércoles. Cuídense mucho, cuiden a sus familiares, cuiden a todos, y los que quieran seguir acá hablando un rato, preguntas, cualquier cosa, acá está el espacio. Entonces, yo tengo una pregunta, Sofi, perdón, antes de que la gente se empiece a ir, y ¿cómo vamos de redes? Porque me parece súper clave que entre todos compartamos el foro. Necesitamos que, digamos, esto va a ser como el estreno del semillero públicamente, con esa invitación muchísimo más histórica también, como que fue completando la historia. Javier, muchas gracias por tu aporte también con esta versión muy crítica de las áreas marinas, perdón, de las áreas protegidas, que es clave igual mantener este ojo muy crítico frente a estas medidas. Pues obviamente a Alexander y a Carolina súper agradecidos, y muy interesante la investigación, la verdad, muy chévere que estén trabajando estos temas. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si alguno quiere decir algo más para cerrar. Yo la verdad quedo súper contenta, creo que fue una buena reunión, pues para empezar estuvo súper bien. Y bueno, aquí estamos aprendiendo. Cualquier comentario que tengan, de pronto estuvo muy largo, de pronto se pudo hacer algo mejor, cuéntenos, de verdad estamos súper abiertos a cualquier comentario que tengan para que el segundo bloque, pues obviamente mejore a partir de lo que hicimos nosotros.